Bueno, muy buenas tardes a todos los que ya os estáis uniendo a este seminario. Ya veo que poco a poco vais entrando. Y bueno, en primer lugar, pues agradecerle a Cristina y a Serafín que quieran participar con nosotros, que seguro que esta tarde pues vamos a aprender más que en muchos años. Y bueno, es la suerte de tener a dos especialistas pues esta tarde aquí con nosotros. Agradecerles también a Novo Nordisk la colaboración en este seminario. Y bueno, pues sin más, pues también recordaros que vamos a lanzar una encuesta aquí, que la vais a poder responder durante todo lo que dure este webinar, que aquí ya la estamos viendo. ¿Qué estrategia suele seguir para controlar las glucemias después de las comidas? Respetar siempre el tiempo de espera, actuar en función del índice glucémico de los alimentos, pincharme siempre antes de comer, pincharme siempre después de comer y nada, no me preocupa la glucemia postprandial. Pues os recuerdo que esta encuesta va a estar activa durante todo lo que dure este webinar. Animaros también a participar pues bueno, en el chat, es que enviarnos nuestras preguntas. Y bueno, pues como os comentaba, tenemos por un lado a Cristina Tejera, especialista, tengo aquí la chuletilla para que no se me olvidara, especialista en endocrinología y nutrición en el Complejo Hospitalario Universitario de Ferrol. Y por otro lado tenemos a Serafín Murillo, dietista, nutricionista, experto en diabetes. Así que bueno, pues os vuelvo a recordar que el chat estará activo para enviarnos todas las preguntas que consideréis, que se va a estar emitiendo también en directo por Facebook. Y bueno, si os parece, pues empezamos ya con Cristina y con su presentación. Así que nada, Cristina, Serafín, ahora te vemos. Y Cristina, Encantado. todo tuyo. Muy bien. Gracias, gracias Andrés por la presentación. Para mí es un honor poder compartir con vosotros este ratito. Agradecer a Fede su invitación. Siempre intento colaborar cuando me lo han pedido. Intentaré estar a la altura. Por supuesto, agradecer al patrocinador y estoy encantada porque por fin he tenido contacto con Azucarillo Man, porque yo lo veía en mis redes sociales. Y bueno, los endocrinólogos también somos frikis de algunos pacientes que andáis por las redes sociales, aunque penséis que no. Y por supuesto con Serafín Murillo, que la diabetes en este país no se entiende sin él, y también soy una gran fan suya. Igualmente. Bueno, yo soy endocrinóloga y como veis tengo un acento muy gallego, soy extremeña, pero llevo desde hace casi 7 años, ya el próximo mes cumplo en Galicia. Y también soy un endocrino 2.0, o sea que ahí compartimos algo en común. Entonces, vamos a hablar en este seminario por qué es tan importante controlar la glucemia después de las comidas. Yo me gustaría hablar sobre 3 puntos importantes. Esto de la glucemia postprandial, ese nombre innombrable con una R intercalada en la primera cifra, qué es y por qué es importante. En segundo lugar, os vamos a hablar cómo medimos la glucemia postprandial, cómo estamos en nuestro país. Y luego os voy a acercar algunas de las estrategias junto con Serafín que tenemos para controlar la glucemia después de las comidas. Y yo veo muchos pacientes a lo largo de todo el día y os comparto aquí un extracto de un email que recibí hace unos días de un paciente de estos que cuando vienen a la consulta te alegran la mañana porque está siempre bien controlado y hace las cosas al dedillo y aprendes mucho con él, pero me mandó este mensaje que me quedó un poco desconcertada. Me decía: hola Cristina, es que estoy preocupado por mis niveles de glucemia, es un descontrol. Te pongo un ejemplo. Antes de desayunar tengo entre 65 y 70. Desayuno 3 panecillos tostados y una mini taza de leche desnatada y pasada una hora los niveles se me disparan. Y así todo el día. Y además me dice que sus controles son como picos de sierra y que pueden llegar a ser muy pronunciados. Bueno, pues yo, claro, es un paciente que se ha puesto hace poquito el sensor, el monitor flash, que ya sabéis que esto ha ido un poco descompasado según las comunidades autónomas. En Galicia precisamente no hemos sido de los primeros, pero bueno, ya nos estamos poniendo al día. Y claro, uno ve su glicosilada estimada de 5,8 y son las mismas que tiene en las analíticas.
Pero claro, cuando uno ya indaga en esa descarga del sensor, ves que efectivamente tiene un tiempo en rango por encima del 70%, como dicen los objetivos, pero sigue haciendo piquitos. Pero aún así no cuadraba con esos picos que decía. Y haciendo la descarga podéis ver cómo tenía un pico, sobre todo muy marcado en el desayuno y hacia el pico de la comida y menos marcado en la cena. Quedaros con este ejemplo. Y bueno, ¿qué es esto de la glucosa postprandial? Pues realmente no hay un consenso para decir qué es verdadero, qué es falso, qué está bien o qué está mal. Y es que las diferentes sociedades científicas tienen una forma similar, pero no igual, de definir valores óptimos de glucemia postprandial. Para los americanos definen como la glucemia postprandial óptima por debajo de 180 medida a la 1 o 2 horas después de haber terminado de comer. La IDF, la Federación Internacional de Diabetes, va más allá y dice que los valores óptimos son por debajo de 160 y el Colegio Americano de Endocrinología dice que los valores deben estar por debajo de 140. Y volviendo de nuevo a esa gráfica que os ponía al principio, ¿qué factores van a intervenir para cómo voy a tener yo mi glucosa después de las comidas? Pues obviamente, primero, de dónde venimos, cómo tenía yo la glucemia antes de llegar a esa comida, cuál era mi flecha de tendencia a la hora de llegar a esa comida. En segundo lugar, lo que comemos, la cantidad, pero más que la cantidad, la calidad y el tiempo también que tardamos en comer. Por supuesto, mi tratamiento, o bien insulina, o bien otros, bien bolígrafo de insulina, bien infusora de insulina, cuánto tiempo me lo pongo antes de las comidas. Ya sabéis que no todas las insulinas actúan de la misma manera. Por tanto, el tiempo en el que yo me pongo la insulina va a ser también importante. Y también dónde me la inyecto, si hago rotación o no hago rotación de las zonas. Pero claro, esto hay veces que se complica un poco. Ya sabéis que en el cuerpo fabricamos otras hormonas que hacen justo lo contrario de lo que hace la insulina. Y es que en vez de bajar la glucosa, lo que hacen es subirla. Y por otra parte, también tenemos otras hormonas que se llaman incretinas, que las elaboramos en el tubo digestivo en respuesta a cuando comemos alimentos y que ayudan a trabajar a la insulina. Y esto sobre todo se altera mucho en las personas con diabetes tipo 2. Ay, que no me pasa la presentación. Ahí. Y por supuesto, podemos hablar sobre el vaciamiento gástrico. No es lo mismo que haga alguien una digestión más lenta que una digestión más rápida. Y por supuesto, también va a depender de si nos vamos a mover, si venimos de hacer ejercicio, si luego nos vamos a meter en un webinar o nos vamos a echar una siesta. Con lo cual, esto que parece fácil, realmente se acaba complicando a la hora de la verdad. ¿Y esto realmente influye en mi control? Pues sí, siendo muy simplista y teniendo la glicosilada en mente, hablando de glucemia basal y glucemia antes de las comidas y la glucemia de forma después de las comidas, cuanto yo tengo más baja la glicosilada, mayor va a ser la contribución de después de las comidas. Y esto es muy fácil. A mí cuando me comentan algún paciente para ver que tiene la glicosilada muy alta, digo, guau, seguro que lo controlamos muy bien. Pero cuando ya llegamos a unas glicosiladas más bajas, nos cuesta mucho hacer un ajuste fino. Pero ahora, aparte de la glicosilada, trabajamos con el tiempo en rango, con el sensor. Y si veis los objetivos con el tiempo en rango, yéndonos a esa parte de la izquierda, que es el objetivo global en general para personas con diabetes tipo 1 y con diabetes tipo 2, el objetivo de tener la glucemia por debajo por encima de 180 es inferior al 25% y por encima de 250 inferior al 5%. Cuanto mayor sea el tiempo en rango con las menos hipoglucemias posibles, pues mucho mejor. ¿Y realmente tener la glucosa alta después de las comidas nos puede afectar? Pues sí, porque contribuye a una cosa muy importante, que es la variabilidad glucémica. Es esos picos, ¿de acuerdo?
nosotros buscamos intentando mantener una regularidad, buscándonos mantener que la curva sea lo más estable posible dentro que la glucosa es un valor biológico y obviamente va a oscilar. Pero no queremos que haga esos extremos, porque sabemos que esos extremos mantenidos a la larga pueden hacer daño a nivel vascular y de hecho, por un lado, a nivel agudos incrementan en las hipoglucemias, pero a nivel crónico tenemos datos que en personas con diabetes tipo 1 y tipo 2, mantenida la hiperglucemia postprandial a lo largo del tiempo, puede incrementar las complicaciones microvasculares, que ya sabéis que son la nefropatía, la retinopatía y la neuropatía. Y hay datos que sugieren, pero no tienen tanta solidez científica como los otros, de que puede también relacionarse con problemas a nivel cardiovascular, a nivel del corazón y a nivel de actividad cerebral. Pero una cosa que sí que es medible y que es una cosa que todos vivimos en el día a día, vosotros como pacientes o algunos de los que estáis aquí que seáis cuidador de una persona con diabetes y nosotros como profesionales, es que vemos que esa variabilidad glucémica y que ese descontrol glucémico impacta en la calidad de vida y más allá de que uno se sienta mal, pues puede hacer que tenga dificultad para concentrarse, que esté cansado, que sea menos efectivo. Por eso queremos tener un tiempo en rango adecuado, limitando esa variabilidad glucémica. Y realmente tenemos datos de, oye, de lo bien o lo mal controlado que tenemos la hiperglucemia después de las comidas, la glucemia postprandial. Pues eso se plantearon en este estudio que hicieron en Alemania, en Reino Unido y en Estados Unidos, en el que sacando los datos de las personas con diabetes tipo 1 que participaron, el 62% reportaba que al menos una vez a la semana tenía cifras de glucemia postprandial por encima de rango. Pero es que incluso un tercio de la muestra tenían glucemias postprandiales elevadas más de 3 veces a la semana y que casi en la mitad de los casos, en un 43%, se asociaba con hipoglucemias postprandiales por hipercorrección de esa hiperglucemia. Otra vez, la relación entre hiperglucemia postprandial, variabilidad glucémica. Si recordáis, hicimos un estudio que seguro que alguno de vosotros participó, además lo presentamos en el Diabetes Experience Day de Málaga, cuando todavía se hacían cosas presenciales, en el que participaron 1.251 personas con diabetes, en su mayoría personas con diabetes autoinmune, aunque también participaron 147 personas con DM2 a tratamiento con insulina antes de las comidas y vimos que en la mayoría de los casos se le había instruido en cómo modificar las dosis de insulina en función de la glucemia postprandial, sobre todo las personas con diabetes tipo 1, pero realmente, aunque se le había instruido, los cambios no se hacían en un porcentaje elevado, no en la mayoría, sino aproximadamente en la mitad. Pero sí que es verdad que si se hacían cambios, se comprobaban y también en su mayoría se comentaban esos valores y la mayoría de las personas consideraron que era muy importante medir su glucemia postprandial. Sacando los datos, la mitad de la muestra, la mitad de las personas que participaron, nos dijeron que medían la glucemia postprandial todos los días y ajustaban el tratamiento en un 60% de los casos. Pero luego queda ahí ese porcentaje restante que lo medía de una forma menos frecuente, incluso había un pequeño porcentaje de personas que dijeron que no la medían nunca. ¿Y qué estrategias tenemos para controlar la glucemia postprandial? Pues tener algo en mente que siempre tenemos los endocrinos, que es pensar en fisiología, en cómo funciona el cuerpo. Y tenemos estrategias desde un punto de vista farmacológico, desde un punto de vista de la alimentación, del ejercicio y de la tecnología. Pero que todas ellas, sin la base de la educación diabetológica, no nos van a servir absolutamente para nada. Y esa es la mejor estrategia para estar bien. Centrándonos en el tema de fármacos, iniciando por la insulina, hay cosas que son obvias, pero hay que recordaros, hay una revista, hay que recordar siempre, hay una revista en medicina que es muy famosa, que es de New England,
y saca imágenes impactantes de medicina. Y yo me quedé loca cuando hace 2 o 3 años sacaron esta imagen de unas lipodistrofias. Y hay veces que las vemos y hay que ser muy escrupuloso en la zona de rotación de inyección, en el cambio de la aguja de insulina. Y esto, probablemente los que estáis participando en este webinar no tengáis esa sensación, pero hay muchas personas con diabetes que no han tenido la suerte de acceder a una educación diabetológica de calidad, que no hemos hecho refrescos porque no llegamos o no sabemos, y se ven estas lipodistrofias en la consulta. También va a ser muy importante el tiempo de acción de la insulina. Nosotros comemos y en respuesta a los nutrientes que ingerimos, hacemos un pico de insulina para metabolizar esa comida. Eso es lo que hace un páncreas normal. Cuando yo pongo una insulina prandial en negro, una insulina rápida, antes de la comida, yo le inyecto y tarda 15 minutos en hacer efecto. Con lo cual, si yo me pongo esa insulina justamente antes de comer, no me va a cubrir de forma adecuada el pico que haga yo de glucosa después de la comida. Igual que si me pongo la insulina regular, esta todavía tarda más en hacer efecto, con lo cual va a tardar más en cubrirme ese pico. Tenemos ahora una insulina más rápida, Faster Aspart, que seguro que alguno de vosotros tenéis, que tiene la ventaja de que se inyecta y a los 2 minutos ya está haciendo efecto, de forma que se puede poner antes, justamente en el momento de la ingesta, incluso si hay dudas se puede poner durante la ingesta o después de la comida. Y así conseguimos cubrir mejor y cubrir de una forma más fisiológica ese pico de insulina. Y eso lo consigue en base a una modificación en la molécula que hace que la insulina pues vaya más rápido. Y por supuesto, no nos podemos olvidar esto de la dosis, del factor de sensibilidad, de los ratios, de las tendencias. Eso hay que tenerlo en cuenta y por supuesto cada uno tener su esquema porque cada uno va a tener una diferente sensibilidad dependiendo del momento del día, del mes, si hace deporte, no hace deporte, las mujeres, por eso decía lo del mes, dependiendo del tipo de alimentos, que luego esto lo va a explicar mucho mejor que yo, Serafín. Y por supuesto, sigo machacando educación diabetológica como el más importante. También tenemos otras estrategias de tratamiento que no son insulínicas, que empleamos las personas con diabetes tipo 2, pero también hay un tipo de tratamiento que son los inhibidores del ISGLT2, que se pueden utilizar en casos seleccionados de personas con diabetes tipo 1. Siendo muy simplistas estos fármacos, lo que hacen es a que cuando hagamos PIS, ese PIS no se reabsorba la glucosa a nivel del ovillo que tenemos en los riñones y vaya con el PIS, o sea, que se hace PIS con glucosa, ¿de acuerdo? Estos fármacos lo que consiguen es que ese pico de glucosa postprandial, cuando pasa por encima de 180, que es en fisiología lo que habitualmente nuestros riñones manejan, con sus peculiaridades según la persona, pues actúa, con lo cual el riesgo de hipoglucemias es bajo. Estos fármacos, seguro que en redes sociales, los que trabajamos mucho con personas con diabetes tipo 2, habéis visto que estamos eufóricos, porque sobre todo previenen la insuficiencia cardíaca. Y también hay en casos seleccionados que los empleamos en personas con diabetes tipo 1, pero tienen un pero. Y es que mal usados pueden contribuir al desarrollo de una cetoacidosis, porque lo que hacen es inducir el metabolismo de las grasas. Pero bien usados son una estrategia muy potente que a nosotros nos ayuda mucho, no solamente a las personas con diabetes tipo 2, sino también a las personas con diabetes tipo 1. Lo que os decía antes de las hormonas incretínicas, son unas hormonas que se elaboran en el tubo digestivo cuando tomamos alimentos y ayudan a trabajar a la insulina y aumentan la secreción de insulina por el páncreas. Pues tenemos unos fármacos que son unas terapias inyectables, los agonistas del receptor de GLP-1, que los hay diarios, que los hay semanales, y que, por un lado, aumentando la secreción de insulina del páncreas en las personas con diabetes tipo 2, por otro lado, retrasando el vaciamiento gástrico y por otro lado, disminuyendo el apetito a nivel cerebral, consiguen controlar la glucemia postprandial y también se asocian con bajada de peso y también nos habéis visto muy eufóricos
porque disminuyen el riesgo de problemas cardiovasculares, ¿de acuerdo? Sin embargo, estas terapias en personas con diabetes tipo 1 no han demostrado la suficiente eficacia, con lo cual se pueden emplear en casos muy concretos, pero no es de un uso generalizado. Por supuesto, no podemos olvidarnos de la tecnología, y es que si hay un paradigma de enfermedad digital, sin lugar a dudas, es la diabetes. Continuamente se están generando datos que proceden de diferentes fuentes y que podemos usarlos para mejorar el control. Por supuesto, daría para hablar tardes y tardes lo que nos supone para nosotros las infusoras de insulina, las bombas con sensor, los sistemas integrados, el páncreas artificial, el do it yourself, todos los sensores. También el uso de aplicaciones para ayudar a calcular de forma más correcta la glucemia postprandial también nos son de gran ayuda. También, aparte de eso, tenemos bolígrafos inteligentes y vendrá en breve una próxima generación de bolígrafos inteligentes que nos ayuden con ese cálculo, que nos ayuden a aplicar una dosis más adecuada a nuestras necesidades y que además se van a integrar en apps y con nuestras infusoras para que podamos hacer una recomendación más precisa. Y luego ya algunos de los dispositivos que tenemos, seguro que habéis trabajáis con Insuclub, ese capuchón, Smart Cap, que se llama capuchón inteligente, para monitorizar la dosis de insulina administrada, que lleva una calculadora incorporada en la app. Y alguno de vosotros incluso estaréis participando en el ensayo clínico que estamos nosotros en marcha con otros compañeros. Y por supuesto, la revolución realmente en diabetes va a venir sobre todo por los datos. Cuanto más datos tengamos, podemos hacer una mejor aproximación al tratamiento. Esta generación que tenemos de sensores todavía, aunque son muy buenos, todavía van a mejorar mucho, y realmente en las revistas de química, no en las de endocrinología, vamos viendo que cada vez va habiendo más avances, esas famosas lentillas para medición de glucemia, tatuajes para medición de glucemia, y esto probablemente en un horizonte de 5 o 10 años lo tendremos en vivo y en directo. Y por supuesto vamos a tener nuevas formulaciones de insulina. Os pongo ahí esa abajo a la izquierda porque es un artículo que se publicó en la revista Science, que es una revista científica muy famosa, que consigue encapsular la insulina en una especie de botijo, de forma que se ingiere y puede ayudar a controlar la glucemia postprandial. Y por ahí vendrá la nueva revolución, y esto es lo que tendremos en los próximos años. Entonces, no penséis que la hiperglucemia postprandial es un nudo godiano. Es un problema frecuente, pero que la mayoría de sus causas se deben por factores controlables y que necesitamos un abordaje integral basado en la educación diabetológica. Y sin más, dejo al moderador para que tome de nuevo la rienda de la tarde. Bueno, muchas gracias, Cristina. Estaba aquí embobado, como diríamos por aquí, por mi tierra, porque es muy interesante lo que has contado. Y bueno, pues animo también a la gente a ir las preguntas que tengan sobre la presentación de Cristina, que las leeremos ahora al final de la presentación de Serafín también. Y bueno, pues Cristina, repetirte mis agradecimientos y seguro que los de todos que nos están viendo, porque a mí por lo menos, que he estado, ya te digo, embobado, me has aportado muchísimo, sobre todo con datos que un ciudadano pues de a pie pues no tiene al alcance y a lo mejor ni muchas veces nos preocupamos por verlos. Así que no me voy a extender más yo, así que le doy paso a Serafín con su presentación. Cristina, otra vez muchas gracias. Y también recordaros que tenemos también la encuesta activa en la que podéis participar y diremos los resultados al final también de la presentación de Serafín. Y bueno, pues sin más, Serafín, ahora sigue todo tuyo. Gracias, gracias Andrés. Bueno, agradeceros a todos, a quienes estáis compartiendo esta tarde, a Fede, por supuesto, a Novo Nordisk, también por permitirme escuchar a Cristina, que ha sido una delicia, como lo ha explicado todo y
sobre todo haciendo referencia a la calidad de vida, ¿no? En cómo esas subidas y bajadas postprandiales, todo ese lío que se produce a veces después de las comidas, no solamente puede interferir en el control glucémico, sino también en las sensaciones, en la concentración, etcétera, etcétera, de las personas con diabetes, ¿no? Precisamente, un poco para dar esa parte que Cristina hablaba de tratamientos, de tecnología, yo he insistido un poco más aquí en esta parte en cuanto a la alimentación, a aquellos cambios de alimentación o a cosas que se pueden tener en cuenta para evitar esto, ¿no? Esa sensación a veces de montaña rusa de que o sube o baja, pero la glucemia nunca está estable, ¿no? Con esos picos de sierra que suele haber, ¿no? Yo la primera parte, muy rápido como repaso, sería insistir en contar hidratos de carbono de una forma más o menos correcta, ¿no? Lo cual ya también daría para no una tarde, sino igual una semana, pero insistir dentro de la medida de cada uno, de las posibilidades y de cómo cada persona se enfrenta a su diabetes. Y esto da mucho trabajo y hay quien pues no quiere pesar los alimentos o lo vive mal en tener que pesar o medir lo que come, que es algo totalmente artificial dentro de las muchas cosas artificiales que tiene la diabetes. Y solo pondré 2 o 3 o 4 herramientas que tenemos disponibles. Esta es del hospital en el que trabajo, Sant Joan de Déu, en el que hay un buscador y una calculadora para tener la información de los alimentos y poder leer etiquetas y calcularlas. Si uno no es muy matemático, pues para poner la información y sacar la equivalencia en las etiquetas. Esta es la tabla de la Fundación para la Diabetes, en la que todavía sigo colaborando en esa tabla, en el mantenimiento, y ahí tenemos también mucha información, o la guía Contar hidratos de Roche, en la que tenemos la parte aquella visual, ¿no? del alimento, de la foto, para poder ir fuera de casa o en cualquier otra situación. Apps basadas en foto como Fitmeter o Caps and Calls, que, bueno, sí que por lo menos nos orientan, ¿no? Es difícil a partir de una foto tener una gran precisión, pero también hay estudios que marcan que, en cierto modo, no necesitamos una precisión al miligramo, ¿no? Sino que lo importante especialmente es no hacer grandes errores y contar hidratos de carbono para aplicar la insulina de la forma correcta, ¿no? De futuro también vendrán cosas como el Calorie Mama o las aplicaciones de Samsung o de otros sistemas que por foto, con una imagen pueden, en comidas simples, en comidas en las que está muy bien, muy seleccionado dónde están las harinas, dónde está el alimento proteico, dónde los vegetales, nos pueden empezar a identificar a partir de otros modelos de fotografía y a partir de imágenes que ya están calculadas, también nos pueden dar idea del contenido de hidratos de carbono de cualquier comida. Digamos que información tenemos, lo que sí que es cierto es que esto necesita un trabajo de fondo, un trabajo del día a día, de no tener la báscula siempre pegada al plato, pero simultanear la imagen, lo que aprendemos con la fotografía, con lo que aprendemos pesando alimentos, y digamos que incluso los profesionales tenemos que seguir pesando alimentos porque si no, la imagen del alimento que asociamos con un peso, con una cantidad de raciones, se va distorsionando con el tiempo, ¿no? Y aquí lo que marcaba era un poco esto, ¿no? Es decir, si no contamos bien la cantidad de hidratos de carbono, sucede lo de la derecha, es decir, que hay una hiperglucemia postprandial, pero que luego se mantiene porque ha habido un exceso de hidratos de carbono o porque no se ha ajustado la dosis correcta, pero en muchos casos esa hiperglucemia que pasa esos valores que Cristina marcaba de 160, de 180 después de las comidas, pero que vuelve otra vez al cabo de 2-3 horas, vuelve al rango, ¿no? Esto quiere decir que ha habido un alimento que ha sobrepasado la velocidad con la que la insulina ha estado haciendo efecto, ¿no? Incluso diríamos que aún con las insulinas más novedosas, más de acción mucho más rápida, el problema que tenemos es que tenemos alimentos que van un poco contra natura, es decir, que son alimentos ultraprocesados, alimentos muy ricos en azúcares o con almidones muy refinados, que prácticamente yo creo que no habrá insulina que los pueda controlar. Hoy hablaba con una doctora que estaba haciendo una rotación y decía que se había puesto un sensor de glucosa, ya no tiene diabetes, y que según qué comida pasaba de 160, de 180. Es decir, esto lo vemos en personas que no tienen diabetes, se ponen un sensor por curiosidad, y hay alimentos tan
evolucionados, tan avanzados, tan poco saludables, por supuesto, que ya tienen esos efectos, ¿no? Nada, un pequeño repaso para entender también qué es esto del índice glucémico, que es lo que nos marca un poco lo que podría ser, qué respuesta luego puede tener ese alimento, ¿no? Y esta es una clasificación que tiene ya pues, casi 40 años, que lo que se hace es, en personas que no tienen diabetes habitualmente, durante 2 horas se mide su glucemia después de haber tomado 50 gramos de glucosa y se marca cuál es el efecto que tiene. Otro día se comprueba con cualquier alimento y se mira un equivalente de esos 50 gramos de glucosa, esas 5 raciones de hidrato de carbono en cualquier otro alimento y se valora qué efecto tiene en esas 2 horas después de la comida. Y así podemos clasificar si un alimento, por ejemplo aquí habíamos marcado como qué pasa al tomar 50 gramos de glucosa y qué pasa al tomar medio kilo de pera, que sería el equivalente a 50 gramos de glucosa, ¿no? Se puede hacer con equivalentes de 50 o de 25. Pero aquí nos marca que cuando el alimento aumenta la glucemia de forma muy parecida a la glucosa, marcamos que es de índice glucémico alto. Cuando tiene una relación entre el alimento y lo que pasa al tomar la glucosa, un valor de entre 55 y 70, sería un índice glucémico moderado, o cuando es menor de 55 tendría un índice glucémico bajo. Pero esto sí que hay que tener en cuenta que aunque lo pusimos en la tabla de la fundación o que hay algunas webs como glycemicindex.com que nos dan mucha información sobre índice glucémico, es una información que no hay que olvidar de dónde viene. Viene de personas que no tienen diabetes habitualmente, que todas aquellas incretinas, todo aquello que Cristian explicaba también está funcionando perfectamente, pero lo vamos a pasar a una persona que no tiene diabetes y que toda esa regulación puede tener algún tipo de desajuste del funcionamiento normal. Por lo tanto, a eso hay que tenerlo en cuenta. Y por otro lado, según algunos estudios, a partir del año 2015 sobre todo, se vio cómo la respuesta glucémica a cada alimento no solamente depende del alimento, sino también depende de cada persona. Y tiene mucho que ver aquellos amiguetes que tenemos ahora, que son la microbiota intestinal, aquellas bacterias que hay más bacterias que células en el cuerpo, que modulan la respuesta digestiva también a los alimentos y más allá, digamos, del tubo digestivo, ¿no? Lo cual se vio en estudios como este, como, por decir así, 50 gramos de hidrato de carbono en forma de arroz no aumentan la glucemia igual en cada persona, también por efecto de su tubo digestivo, pero también por otro efecto, porque cada uno hace la paella como de forma diferente en cada casa. Es decir, uno le pone de esto, otros dicen que no es paella, que está con cosas, los que no sean valencianos, con lo cual la cocina tiene muchísima relación con la glucemia postprandial. Cada uno cocina de una forma y ahora veremos que esto también hace que la postprandial pueda modificarse. Claro, nosotros vemos un alimento, pero tiene muchas cosas más. Es decir, el alimento tenemos o en los últimos años se desarrolló una teoría que hay quien llama nutricionismo, que es no ver alimentos, sino ver los nutrientes que tiene un alimento. Pues el pan tiene hidratos de carbono, o tiene alguna vitamina, o tiene fibras, si es integral o no, pero al final los alimentos son alimentos, va todo el pack, punto. Y tiene que ver también con la estructura, con si es un alimento triturado, si es líquido, si es sólido, si está tostado, con qué junto es alimento, ¿no? Porque lo que tenemos que tener en cuenta en cómo modificar o cómo a veces reducir esa hiperglucemia postprandial, como en el caso del paciente de Cristina, ¿no? Después del desayuno, que es muy típico, que se va la glucemia por las nubes, el objetivo es que al tomar el alimento va a pasar por el tubo digestivo y va a tener una primera barrera, un primer peaje, que es el estómago. Hasta que no haya ya una primera modificación, una primera digestión del alimento, no va a poder pasar hasta el intestino y del intestino a la sangre. Con lo cual, aquí que tenemos, pues que ahí ya hay muchas cosas que podemos hacer. Por ejemplo, el orden en el que tomamos los alimentos. Es decir, si lo que sube la glucemia son las harinas, los hidratos de carbono del pan, si yo tomo el pan, como hicieron este estudio, si tomamos las harinas al principio de la comida, la glucemia va a subir mucho más que si las harinas las tomamos al final. ¿Por qué? Porque tomar las harinas como acompañamiento del segundo plato en lugar de primero, que es lo que se suele hacer, eso ya hace de tiempo de espera. Se pone la insulina al inicio y si tardo 10 minutos entre que me como la ensalada y me como el bistec, 10 o 15, cada uno a su ritmo, pues ya va a hacer que cuando tomamos las harinas ya hemos hecho un tiempo de espera y por eso la glucemia
no va a aumentar de forma tan rápida. Pero también porque cuando llega esa harina al tubo digestivo, lo que pasará es que se va a encontrar con una mezcla de alimentos que va a hacer que le sea más difícil progresar hasta el intestino y del intestino pasar al torrente sanguíneo. Por lo tanto, es una manera sencilla de, cuando hay alimento de índice glucémico muy elevado, no tomarlo al principio. En cierto modo, lo que hacemos con los postres. Los postres no se toman al inicio de las comidas, se toman al final. Alguna razón tendrá de que unos postres azucarados que van a hacer una absorción muy rápida en algunos casos, en otros no, los tomamos al final para que digestivamente o metabólicamente tengan otro impacto, ¿no? Por otro lado, tenemos, y no que nadie se agobie demasiado, pero tantos factores que pueden hacer influir en la respuesta glucémica a los alimentos, como decía, sólido líquido, fibra, grasa o proteína va a hacer que la digestión sea más lenta, con lo cual pase a la sangre mucho más lentamente. Hay muchos estudios por ejemplo, con vinagre, al echar una carga, tienes que estar la comida, la ensalada un poco avinagrada, cuando pones una cantidad un poquito elevada de vinagre puede hacer que el efecto glucémico sea algo más lento. También cuando la cantidad de hidratos de carbono viene en forma de fructosa, la fructosa pasa a la sangre muy rápido, pero se tiene que transformar en glucosa, lo cual tarda un poco más de tiempo en conseguirse, con lo cual también puede hacer una respuesta algo más lenta. Y también el tipo de almidón, es decir, el almidón tendréis seguramente la experiencia que no sube igual de rápido el almidón del arroz que de las lentejas, porque el almidón de la lenteja tiene un componente más de aquello que llamamos almidón resistente, que es un almidón que cuesta más de digerir, que los enzimas digestivos no llegan a poder digerir todo ese almidón, y lo que hace es que tenga una respuesta glucémica algo más retrasada. Y por supuesto, si previamente se ha hecho actividad física, sobre todo actividad aeróbica, esa comida posterior va a tener un impacto mucho menor, con lo cual también ahí el tiempo de espera habrá que reducirlo si se acaba de hacer, por ejemplo, un entrenamiento o una actividad física más o menos importante. Diríamos que un poco el efecto podría ser este, ¿no? Si aquí encontramos un pico de glucemia, una primera aproximación sería añadir más tiempo de espera, como decía Cristina, o incluso poder modificar el tipo de insulina para una insulina de acción más rápida, más fulminante, pero luego ir modelando esta curva también añadiendo grasa, por favor, que sea saludable, no cualquier tipo de grasa, no la del coche, el aceite del coche requemado o según qué tipo de grasa de poca calidad. Añadir fibra, que seguramente es de los grandes olvidados, y la fibra dentro de la diabetes sí que ha demostrado mejoras importantes y en la salud general, o el palabra de la retrogradación de las harinas que ahora veremos, ¿no? A mí me gusta mucho enseñar, este es un estudio en personas sin diabetes, en el que cuando se daban 50 gramos de glucosa, la glucemia subía pues casi 60 puntos y luego volvía a su nivel normal, ¿no? Pero ya veis en rojo qué curva de la montaña rusa tan importante. Pero es que al tomar pan blanco comercial, sobre todo aquellos que vienen en bolsa y que no voy a decir marcas, pero que están muy ricos, con una muy fácil de comer, ¿no? Como prácticamente era muy parecida la subida. Es decir, que tomar azúcar, glucosa o tomar pan blanco prácticamente es lo mismo, o es muy parecido. Es menor el efecto, prácticamente. Al tostarlo o al congelarlo previamente sin tostar, ya conseguíamos reducir algo ese pico. Es decir, seguramente en el desayuno que nos trae de cabeza, ¿no? Poder encontrar un buen pan, que eso también es difícil, esto es un reto, sino que se lo digan al chicote en sus programas, ¿no? Un pan que realmente sea integral, de grano entero, como dice ahora el decreto de la ley, y que no sea una mezcla de harinas, con harina refinada y harina integral, o que no esté cambiado de color solamente. Eso que lo mejor sabe si un pan es integral o no es una persona con diabetes con un sensor, porque realmente va a valorar si realmente es integral o no lo es. Utilizar otras variedades de trigo que no la típica del pan, y buscar variedades más antiguas o combinadas con otros cereales, con centeno, con cebada, por ejemplo, o esta estrategia de tostarlo o congelarlo, ¿no?
En las harinas, el arroz, la pasta, tenemos otras acciones. Por ejemplo, este estudio también se ve como con un tiempo de cocción largo, el arroz incrementa muy rápidamente, con un tiempo más corto, que queda un poco al dente, el efecto glucémico es mucho menor. O yendo a variedades de arroz que tiene un efecto glucémico también algo más lento, como un arroz basmati, en lugar de un arroz blanco redondo, también la digestión va a ser más lenta y el efecto glucémico también, ¿no? Esto de la retrogradación, ¿qué significa? Que cuando hemos hervido arroz, pasta o patata, cualquier harina, y lo dejamos enfriar 24 horas en la nevera, 6, 7, 8 grados, lo que sucede es que cuando lo volvemos a tomar al día siguiente, la absorción también es peor. Esa fibra del almidón, digamos que se ha enrollado de una forma que las enzimas digestivas les cuesta llegar, y hay que tener cuidado porque no solamente es que la absorción es más lenta, sino que somos capaces de digerir menos hidratos de los que había o de los que hay. Es decir, si hiervo 6 raciones de arroz, los pongo en la nevera y al día siguiente los tomamos, difícilmente podremos digerir las 6 raciones. Será un porcentaje menor, un 10 o un 20% menor, y eso que no digerimos, las bacterias del colon son las que se alimentan a partir de esos alimentos, ¿vale? Con lo cual, es una forma de que el alimento no tenga un pico tan importante, pero cuidado porque la digestión que hacemos puede que no sea tan completa sobre ese alimento. ¿De acuerdo? Esto también pasa con las legumbres, por lo cual muchas veces cuando contamos una ración de lentejas, 50 gramos, luego hay una hipoglucemia, y no solamente es porque lo hayamos contado mal, sino porque sí que hay 50 gramos, sí que hay 10 gramos de hidrato en esos 50 de lentejas, están químicamente, ¿no? Pero el cuerpo luego no es capaz de digerir esos 10 gramos al 100%, ¿de acuerdo? Bueno, otra, ya para más o menos acabar, otra estrategia habitualmente para poder reducir esa cantidad, esa hiperglucemia postprandial, sería jugar con la cantidad de hidratos de carbono que se toma en cada comida. A veces hay un desayuno que nos hemos empeñado en tomar 5 raciones para el desayuno y aquello es indominable, ¿no? Podemos bajar algo de hidratos de esa comida y pasarlo a otra, o incluso cada vez hay más, no diría moda, sino más publicaciones, más evidencia sobre dietas más bajas en hidratos de carbono, lo cual lo que yo siempre indico es que en el momento que estamos actualmente conviene o recomendaría siempre hacerlo de la mano del equipo sanitario que lleva a cada persona, es decir, que ver los pros y los contras de este tipo de pautas, no hacerlo por uno mismo sin tener en cuenta más cosas, y tener una buena información y una buena progresión hacia una pauta con menos hidratos de carbono, ¿no? La teoría, ¿cuál es? Es que, por ejemplo, aquí en la parte inferior tenemos una comida con 60 gramos de hidratos de carbono. Al tomar más hidratos de carbono, la variabilidad de cómo se absorben esos hidratos de carbono también es mayor y puede hacer una respuesta glucémica mucho mayor. En cambio, al tomar muy pocos hidratos de carbono, eso es aquella ley de los números pequeños, ¿no? Es decir, que si toma pocos hidratos de carbono no puede llegar a un valor de 250, o es más difícil que llegue después de una comida, ¿no? Además, como la dosis de insulina es menor, también hay menos variabilidad de la insulina y normalmente se consigue, al ir reduciendo esos hidratos de carbono, se consigue que haya menos variabilidad de la glucemia, ¿no? Yo creo que cada persona tiene que encontrar su punto o donde se siente más cómodo, más cómoda dentro de la cantidad de hidratos de carbono, y sí que hemos pasado seguramente de una época en la que se marcaba una pauta muy rica en hidratos de carbono porque la tendencia en la nutrición iba por ahí, pero seguramente se abre una puerta para que cada persona encuentre la cantidad de hidratos de carbono que le ajusta mejor con su estilo de vida, con su día a día, con sus preferencias también, y que sí que tenemos o deberíamos intentar entre todos que esto fuera, pues que se pudiera llegar para cualquier persona con diabetes, ¿no? Ni forzar a una dieta muy rica en hidratos, ni a una dieta muy baja en hidratos para todo el mundo, sino que encontrar, con tanta variedad, encontrar el punto para cada persona. Bueno, aquí se ha ido un poco. Como checklist, un poco para qué tener en cuenta para reducir esa glucemia postprandial. Primero, contabilizar bien los hidratos, como aplicar el tiempo de espera adecuado, como decía Cristina, tiene que ver mucho con el índice glucémico. Aquellos alimentos
de muy alto índice glucémico, seguramente siempre necesitarán algo de tiempo de espera, pero lo veremos en el sensor, se puede aprender mucho. Añadir fibra, grasa de calidad, algo de proteína, algunas comidas puede reducir ese tiempo de espera, o cambiar el orden del menú, es decir, qué comemos primero, qué comemos un poquito más tarde. Y en algún caso que no se consigue, o porque es la preferencia de cada persona, plantear una reducción de hidratos de carbono en alguna de las comidas o en todas las comidas del día, pero siempre valorando con el criterio médico, el criterio del equipo profesional, para evitar cualquier tipo de problema asociado. Y nada más, pues muchas gracias. Hasta aquí llego. Pues Serafín, muchas gracias a ti, porque estaba igual, escuchando como siempre, aprendiendo, y yo creo que entre Cristina y tú nos habéis dado una buena masterclass para pasar la tarde. Ahora nos toca procesar toda la información y bueno, a ver si poco a poco pues en nuestra mano está toda esta información. Desgraciadamente, pues muchas veces no podemos, o hay pacientes que no pueden acceder a ella o lo que sea. Entonces, bueno, gracias a los dos, pues ya os repito, por la masterclass que nos habéis dado ahora. Si os parece, pasamos a las preguntas que nos están llegando por el chat. Bueno, voy leyendo y la primera es: ¿cuál sería la mejor opción? Pregunta un espectador, que cuál sería la mejor opción en terapia nutricional para paciente con diabetes, daño renal recién iniciado y paciente que ha bajado de peso y tiene colesterol y LDL, que ahí me pierdo, elevado. No sé quién se quiere atrever a responder esta pregunta. Serafín. No sé si tiene que ver, creo que entiendo que la pregunta no tiene que ver con la glucemia postprandial, sino que sería algo como más general, ¿no? Sí, generaliza, yo también interpreto que generaliza algo más fuera también del pico postprandial. En estos casos sí que, solamente Cristina, no sé si me estará de acuerdo, pero que hay que valorar muy bien la situación de la función renal de cada paciente, para ver hasta dónde se llega desde el tratamiento nutricional, en cuanto a si hay que hacer alguna restricción o no de nutrientes, de proteína, de minerales sobre todo también. Y al final lo que sí que buscan, cuando se juntan diferentes patologías, que sí puede hacer una respuesta como un poco más general, el problema es que a veces no podemos dar respuesta a todo. Es decir, cuando hay diabetes, hay nefropatía, hay un LDL elevado, si nosotros sacamos la lista de restricción, que a veces somos un poco inquisidores, ¿no?, con la alimentación, sacamos la lista de lo que no va bien para cada cosa, nos quedamos sin alimentos. Con lo cual, la base va a ser una alimentación que sea equilibrada, que sea saludable, que eliminemos alimentos ultraprocesados, que eliminemos azúcares, harinas refinadas, en ese sentido, y luego ir atendiendo un poco, adaptar esa pauta, porque lo que tiene que ser es que sea sostenible, es decir, que por muy fantástica que sea, una pauta que atienda a todo esto es imposible llevar más de una semana, con lo cual hay que plantear ahí un cierto sentido común para, igual no es la mejor, pero es buena en ese sentido. Yo si fuera Cristina, no sé si querías añadir algo que quizá te he cortado. No, nada. Lo que decía Serafín de ser muy sectario con el tema de la alimentación es que lo primero, recomendación, o sea, eso es de primero, la dieta debe estar adaptada, oye, a las necesidades, a los gustos del paciente y a las posibilidades. O sea, yo cocinar poquito, entonces a mí si yo voy a la consulta de Serafín y me mando una dieta súper elaborada, pues aguanto 5 días, que son los que aguante cocinando. Necesito cosas más sencillas. En el caso que han preguntado, no es un caso fácil, probablemente son los que veo yo en mi consulta de nutrición clínica. Claro, por un lado, el enfermo renal, dependiendo del grado de insuficiencia renal, de cómo filtre su riñón, de si pierde o no pierde proteínas por el riñón, de si está en prediálisis, decía que era un daño renal inicial. Esto también ha ido por modas. Inicialmente se restringían las proteínas, ahora sabemos que en fases iniciales no se deben restringir. Además, cuando hay una insuficiencia renal puede haber supresión del apetito y una serie de alteraciones en el cuerpo que induzcan que se pierda
masa muscular y se produzca más debilidad, y ya sabemos que la pérdida de masa muscular empeora el pronóstico de todo. Y luego, por otro lado, comentaba que tenía el colesterol malo, el LDL, el que buscamos tener siempre, cuanto más bajo mejor, que hay veces que se puede conseguir con la alimentación, pero con frecuencia tenemos que añadir medicación para conseguir esos objetivos tan estrictos. Y es verdad que el colesterol va a depender mucho, sobre todo, de las grasas de mala calidad, las grasas saturadas, y que va a ser beneficioso tomar otro tipo de grasas. Luego, un aspecto muy importante en el enfermo renal es el control de los minerales, sobre todo la sal. Ya no tanto la sal de mesa que añadimos ni la sal al cocinar, sino también la sal que viene oculta en los alimentos, porque igual que hay azúcar oculto en algunos alimentos, hay mucha sal. Entonces, muchas veces se tiene que ir uno con la lupa al supermercado o con las gafas para ir cazando todo esto. Entonces, sí que habría que hacerle una valoración personalizada para poder ofrecer un mejor consejo. Serafín, leía también, te lo comento a ti porque he visto que en tu presentación hablabas de ello. Preguntaban antes que si un paciente con diabetes puede hacer una dieta keto. La uno con otra de las preguntas que había en el chat, que ponían qué opinión a nivel nutricional se merecen las dietas keto. Como poder se puede, y ahí es lo que pasa que todavía queda alguna incógnita, ¿no? Esto tiene que ver también mucho porque todo lo que es nuevo al final tiene que demostrar como que es mucho mejor que lo que había, ¿no? Pasa con los sensores, ¿no? Tiene que demostrar que el sensor es mucho mejor que la capila, que tiene muy poco error, ¿no? Entonces, sí que es cierto que hay una serie de situaciones en dietas cetogénicas que no están demasiado resueltas con los estudios que hay a día de hoy, ¿no? Y crean cierta incertidumbre, sobre todo en edad pediátrica, el hecho de reducir hidratos de carbono si no se compensa con la proteína y sobre todo con grasa de calidad en forma suficiente, estaremos dando menos energía y puede haber una disminución del ritmo de crecimiento, aunque no se suele ver, pero hay que estar muy encima. Por eso la idea es que todo es bueno, todo es posible, pero, y por otro lado, que una restricción de hidrato de carbono, igual no a un nivel demasiado importante, pero una restricción moderada, conlleva una reducción de la variabilidad de la glucemia, reducción de hipoglucemia, es decir, hay valores que son muy positivos, pero el problema que yo veo son dos. Primero es que muchas veces no tenemos la capacidad suficiente desde el sistema de salud para hacer el seguimiento que cada persona necesita en ese caso, ¿no? Y el segundo es que el resto de la población o la mayoría no la hace esa dieta. Entonces, si una persona está convencida, digamos casi que es militante en este sentido, no va a hacer falta mucha motivación para que lo haga, ¿no? El problema es imponer una dieta keto, como imponer una dieta de cualquier tipo, ¿no? Si la persona lo ha empezado a leer, se ha informado, sabe de lo que supone, creo que supone unos beneficios muy importantes y las personas que la siguen tienen un grado de satisfacción con el cambio que han hecho muy importante, un punto glucémico excepcional. Y esto hay que reconocerlo también y debemos investigar para poder resolver lo mejor posible esa interrogante, ¿no? El problema yo creo que es cuando se obliga a hacer esto, cuando en una familia pues al tío o la niña con diabetes le vamos a obligar a que haga el sistema de alimentación para conseguir mejores controles glucémicos. Y esto puede crear, para mi entender, un problema porque estamos obligando a algo que es complejo. Pero también es complejo contar hidratos, ¿eh? O sea que, Claro. No sé, Cristina. Nosotros tenemos experiencia en nuestra unidad con dietas cetogénicas en personas con obesidad y también en personas con diabetes tipo 2. Yo en diabetes tipo 1 no tengo ningún caso que haya hecho una dieta cetogénica. Entonces, importante, ¿qué es una dieta cetogénica? Porque, claro, aquí no nos ponemos de acuerdo. Una dieta cetogénica va a tener un bajo contenido en hidrato de carbono, que no nulo, o sea, que hay que tener hidrato de carbono y con un incremento del aporte de las grasas. ¿Por qué es importante tomar, aunque sea un mínimo de hidrato de carbono? Porque los hidratos de carbono no son solamente la moneda energética para el cuerpo. Ojo, que los hidratos de carbono llevan muchas vitaminas.
Ojo, que los hidratos de carbono llevan fibra, con lo cual, si no estamos metiendo ese mínimo de hidratos, nos perdemos esos otros beneficios. Y además, también contienen sustancias que a nivel de los amigos de la microbiota, como decía antes Serafín, son reguladores que intervienen en muchos procesos. Es verdad que a corto plazo lo que hacen es incrementar el catabolismo de las grasas, es decir, las grasas que tenemos almacenadas se movilizan y se utilizan como molécula energética, de forma que las personas con insulina o bien con diabetes con otros fármacos no insulínicos disminuyen peso y disminuyen necesidades de estos fármacos. Algunas veces nos hemos encontrado respuestas paradójicas y es que lo que uno piensa es que si uno pierde peso y disminuye las necesidades de insulina, uno esperaría disminuir, las necesidades de insulina, pero paradójicamente nos encontramos mayor resistencia a la insulina por ese incremento de grasas en sangre. Entonces, una dieta cetogénica se puede hacer con control, con las limitaciones que tenemos en el sistema sanitario. A nosotros hacer una dieta cetogénica, aparte de que son dietas que no están financiadas para conseguir el aporte nutricional más óptimo o necesitan un ajuste muy fino, aparte de ese gasto, implica que, por un lado, el paciente tiene que incrementar el consumo de líquidos porque el exceso de degradación de las grasas puede inducir deshidratación, más riesgo si uno tiene una diabetes insulinopénica o una diabetes tipo 1. Luego, por otro lado, implica que tenemos que suplementar con vitaminas, porque son dietas deficitarias en vitaminas, y tenemos que suplementar con minerales, porque son dietas deficitarias en minerales. Aparte de que pueden incrementar el riesgo de efectos secundarios como dolor de cabeza, como estreñimiento, que nos obliga a hacer más cosas. Y aparte de eso, oye, tenemos que estar monitorizando al paciente prácticamente de forma semanal. Y es verdad, oye, que si conseguimos objetivos, bienvenido sea, pero nos supone también a nosotros un sobreesfuerzo. A mí me parece un patrón de dieta que puede ser seguro y vigilado dentro de un entorno, pero que hacerlo una persona con diabetes de una forma no supervisado y sin tener experiencia previa o sin tener conocimientos, realmente puede perjudicar más su salud que beneficiarla. Pero cada vez vamos a tener más datos y estoy seguro que vamos a pasar de toda esta cantidad de hidratos de carbono que se hacían cuando yo era R1 a una cantidad mucho más controlada, más ajustada y buscando no solamente la cantidad, sino la calidad de esos hidratos. No es lo mismo comerse unas magdalenas que comerse un buen pan gallego. Y ya aprovecho, Serafín, para hacerte una pregunta, porque yo con el tema del pan, a mí me gusta mucho el pan, yo lo reconozco que me tengo que controlar. Entonces, aquí en Galicia tenemos la suerte de que tenemos un pan de muy buena calidad. Entonces, como en aquí hay Barcelona. una variedad de pan, que es el pan de maíz, el pan de millo. ¿Y qué opinión te da a ti ese pan, en vez del pan de trigo? Que yo soy muy fan de tomarme las tostadas el fin de semana. Bueno, también tiene que ver, por ejemplo, seguramente tiene, no lo tengo en mente, seguro que lo he probado, pero ahora no lo tengo en análisis, ¿eh? Pero tiene que ver como las tortillas, las tortitas mexicanas, o las arepas, por ejemplo, que también se hacen con harina de maíz, y sí que tienen un efecto algo bastante menor que el trigo con el que se suele hacer el pan habitualmente, ¿no? El trítico, la variedad de trigo, que es la que hace muy, muy rica en gluten y que es la que hace que el pan sea pan muy goloso, muy bueno, tiene una absorción muy, muy elevada. Hay que pensar que hay panes de estos de molde que tienen un índice glucémico por encima de 100. Es decir, que en las 2 horas aumenta la glucemia más que tomar no solamente sacarosa, sino glucosa directamente, ¿no? Con lo cual esto es un problema. Al cambiar el tipo de cereal o irnos a un pan de maíz, la absorción va a ser mucho más moderada. De todas formas, ahora en la cabeza no tengo estudios o el valor de índice glucémico que puede tener, pero estoy seguro que es bastante más bajo que el del pan con trigo, sobre todo harina refinada, ¿no? Que es prácticamente algo que viene de años atrás, pero que actualmente yo lo pongo como alimento prácticamente ultraprocesado. Un pan blanco, para mí, tendría que ser un alimento ultraprocesado porque le hemos quitado lo bonito, lo bueno del cereal, que es la fibra y la envoltura, ¿no? Del otro ya nos sobra, porque calorías tenemos de sobra normalmente. Para dar y regalar, como luego decimos. ¿Cómo? Para dar y regalar, que calorías tenemos, vamos,
Si os parece, vemos los resultados ahora mismo de la encuesta que hemos lanzado al principio del webinar, ya lo tenemos aquí. Se han puesto de acuerdo para votar, respetar siempre el tiempo de espera, actuar en función del índice glucémico de los alimentos y pincharme siempre antes de comer, pues tienen las tres el mismo porcentaje, perdón. Pincharme siempre después de comer y nada, solo el 2% nada, no se preocupa por la glucemia postprandial. Entonces, bueno, os pediría a modo casi de titular, porque se nos ha echado la tarde encima, yo creo que podríamos estar aquí toda la tarde, que yo por mí encantado, pero sí que ya que se nos ha echado esta hora encima sin darnos cuenta, pues a modo de titular, una conclusión sobre las respuestas que hemos obtenido de esta encuesta. Cristina, si quieres empezar tú. Pues me parece importante que se destaque ese tiempo de espera y que también se tenga en cuenta el índice glucémico de los alimentos. Yo creo que aquí hay una población seleccionada de personas con diabetes que manejan bien. Me preocupa un poquito esos que se inyectan la insulina después de las comidas. Entiendo que uno no tiene nunca la seguridad sobre lo que va a comer, sobre todo en niños o cuando uno está inapetente. Pero creo que lo importante de estas reuniones que tenemos este problema, oye, y que podemos abordarlo y conseguir mejores resultados. Y que puede parecer complicado, pero oye, todo es ponerse. Fuerza de voluntad, ¿no? Como luego dicen. Serafín. Al hilo de lo que decía Cristina, en este pincharme después de comer, un estudio que publicaron hace unos años, 4 o 5 años, lo que veía era que cuando se pinchaba después, lo que sucedía es que luego en ese grupo, aparte de que la glucemia aumentaba más, las conclusiones es que luego hay más hipoglucemias, porque al notar que hay una postprandial más elevada, también se tiende a sobrecorregir y propiciamos un poco la montaña rusa, ¿no? Es decir, la insulina hace el efecto tal como lo hace. Si dejamos pinchar después de comer, hemos dejado 15, 20, 30 minutos de ventaja a los alimentos. Y alimentos de índice glucémico alto van a hacer que cuando se mira la glucemia al cabo de 1 o 2 horas va a haber un valor muy elevado, pero la insulina ya hará efecto después, ¿no? Entonces a veces se ve un valor de 250, se corrige esos 250, pero una insulina activa y se pasa a esa montaña rusa de subidas y bajadas, ¿no? Yo lo que sí que no conviene abusar mucho de aquello de pinchar después de comer, ¿no? Solo para situaciones un poco desconocidas, comidas fuera de casa, alguna celebración, pero incluso muchas veces se está poniendo en práctica lo de doble pinchazo, ¿no? Es decir, bueno, algo por lo que va, para iniciar y luego, según lo que se vea en la comida, se acaba de completar o no, ¿no? No para cada día, por supuesto, porque sería un poco tortura, pero sí para alguna comida puntual. Sí, llamativo. Yo también me quedaría con el llamativo 12% de las personas que se pinchan siempre después de comer. Como esta hora ha pasado en un abrir y cerrar de ojos y se nos han quedado muchas preguntas por responder, pues intentaremos a lo largo de estos días ir respondiéndolas en nuestra web. Sentimos que no haya tiempo para más. Y nada, pues por mi parte, y agradeceros a los dos que habéis estado de maravilla, como siempre. Aparte de eso, pues agradeceros también que hayáis querido colaborar con nosotros esta tarde. Ya os digo, maravillosos. Yo por mi parte solo puedo tener palabras de admiración para ambos. Nada, gracias a vosotros, gracias a la gente que se ha estado uniendo durante esta hora, colaborando, participando con sus preguntas y gracias a Novo Nordisk por apoyar este webinar. Por nuestra parte, creo que ya no se nos queda nada en el tintero. Nada, despedirnos ya a todos y nos veremos, espero que pronto nos podamos ver presencialmente, mientras tanto pues nos quedará vernos en formato 2.0. Muchas gracias, Cristina, Serafín. Gracias a vosotros. Gracias a vosotros. Y bueno, gracias a todos los que estáis desde casa viéndonos por vuestro tiempo. Pues un saludo a todos, muchas gracias. Hasta luego.